Nos encontramos delante de unas ruinas únicas y singulares, sobre todo porque han convivido dos civilizaciones, grandes civilizaciones juntas en un mismo espacio, que esto es único en el territorio de la península ibérica, no existía en otro sitio, y porque esto ha sido la colonia griega más grande de la península ibérica, de España. Pues como podéis ver aquí, pero esto era mucho más que esto, era la ciudad antigua o Paleópolis, que viene del antiguo griego, que paleo quiere decir antiguo, y Neópolis, que es la ciudad nueva, que era básicamente lo que veis aquí, y la ciudad romana, que era una fortaleza militar. La ciudad antigua, el Paleópolis, está en San Martín de Empúries, que es lo que veremos después, y de hecho es la única que queda enteramente conservada y habitable, porque todavía vive gente ahí, como ya sabéis, en cambio aquí ya no son ruinas. Vale, como hemos dicho antes, esto empezó en el siglo VI a.C., cuando los griegos llegaron en el territorio de Empurias, que era un territorio bastante potente en el Mediterráneo, y todos sabemos que los griegos eran grandes comerciantes y grandes buscadores de comercio, de cereales, de riquezas en el mar. Sí, concretamente era una parte de Grecia, los de Focea, los griegos de Focea, que pasaban por una crisis, y después al principio de Empuria empezaron también a tener mucha migración, porque ahí tenían guerras, entonces muchos migraron buscando mejores territorios y muchos vinieron aquí, y por eso se hizo un sitio muy próspero. Sí, bueno, los foceos, que eran griegos también, son actualmente los que se encuentran en la ciudad de Foça, que es una ciudad en el territorio de Turquía actualmente. ¿Y qué hacían aquí? Viajaban para intercambiar un comercio, mercancías. Y los griegos en esos tiempos, era después del periodo coríntico, ¿no? Sí. Quisieron expandirse por todo el mar Mediterráneo, y tenían territorios por toda la costa del Mediterráneo. Sí, se llamaban así, y actualmente existe esta misma ciudad con el nombre de Foça en Turquía, que era la antigua Grecia, y viene del nombre foca, que, bueno, el animal foca, y la foca pusieron ese nombre porque era el símbolo de la ciudad. La foca era el símbolo de la ciudad de Foça, de Turquía, entonces pues de aquí el nombre de Focea, de los griegos foceos. Vale, y los griegos, como hemos dicho, llegaban para hacer comercio, por eso mismo esta ciudad aquí en Empúries se llamaba Empurión, que en griego Empurión quiere decir comercio o mercado, o puerto de mercancías. Entonces es lo que realmente era esa ciudad, era un punto de comercio donde los griegos llegaban con los barcos aquí e intercambiaban mercancías con los locales indígenas, que intercambiaban básicamente cereales o vino con los indígenas, y ellos les traían... Pues, los indiquetes, ¿no? Me parece que se llamaban los íberos que vivían aquí, sí. Y los locales, bueno, compraban, entre comillas, con los griegos, les traían perfumes, cerámica, joyas, pero no solo se trataba de un intercambio meramente comercial o material, sino que ya sabéis que hoy en día es lo mismo prácticamente. Cuando viajas a otro sitio, intercambias también culturas, estilos de vida, idioma, y es así que se introdujo también la moneda en Empúries, en todo el condado de Empúries, a través de los griegos. También hay que decir que el comercio se hacía entre los grandes puertos, y había una gran ruta que iba de Cartago, del sur de España, hoy en día Cartagena, y hasta Tarragona, Tarraconensis, llegando a Marsella. Y había una ruta muy importante que conectaba Roma con todos los pueblos íberos. Sí. Y poco a poco los griegos que venían en este mercado, en Emporion, a intercambiar sus materiales con los locales, poco a poco esto se transformó en una ciudad que captó mucha importancia a nivel comercial y económico, porque era un puerto donde se intercambiaban cosas. Y de aquí los griegos poco a poco se quedaron y se establecieron en esta ciudad, creando lo que es Emporion, que es la ciudad nueva en este caso, pero primero surgió la ciudad antigua, que era la ciudad de San Martín de Empúries, que era la paleo, digamos, la medieval antigua de tiempos griegos, que conocemos hoy en día.
Y bueno, básicamente ellos lo que hicieron, como hemos dicho, llegaron aquí, se establecieron aquí, la ciudad empezó a crecer poco a poco, cada vez más riquezas a nivel económico, comercial, y se quedaron en este territorio. Y se formó pues la colonia griega, que cada vez llegaban más y se establecían en esta ciudad de Emporión por los beneficios comerciales y de transporte a través del Mediterráneo. Vale, ellos estuvieron, bueno, bastante tiempo aquí haciendo sus cosas y creando su colonia griega, pero después de varios años, digamos, y varios siglos, los cártagos, que he explicado un poquito raro antes, que era también con Aníbal enfrente, que era pues también era una gran ciudad, que es el actual Túnez de hoy en día, que también su objetivo era conquistar el Mediterráneo. Bueno, hay el Cartago Antiguo y Cartago Nova, que sí. Cartago Nova es en Cartagena y Cartago Antiguo es Túnez. Sí. Y Aníbal vino de Túnez y sí. Después se fue a Cartago Nova para hacer toda la vuelta a España por las montañas, sí. Por los Pirineos y por los Alpes y bajar a Roma. Sí, sí, su objetivo principalmente era conquistar el Mediterráneo y tener la dominancia sobre todo el territorio mediterráneo. Por lo que esto creó bastante conflicto, sobre todo con Roma, y estaban en un conflicto continuo, porque bueno, los romanos tenían también gran poder y los cártagos fueron quienes conquistaron Sicilia y otras partes del Mediterráneo italiano. Por lo que los cártagos llegaron aquí, los griegos se sintieron obviamente amenazados y pidieron ayuda a Roma. Los romanos después, más tarde, en el año 216 a.C., enviaron un ejército militar aquí en el siglo II, más o menos, antes de Cristo. Entonces ellos enviaron una fuerza militar, un ejército militar aquí en España para proteger y para ayudar a los griegos, combatir y luchar contra los cártagos. Entonces los cártagos, bueno, se sintieron amenazados, el ejército y la fortaleza militar que se estableció aquí por los romanos se estableció al lado de la ciudad griega, y los dos vivían básicamente en paralelo, dos vidas paralelas, pero bastante unidas porque estaban cercanos, pero solo era una fortaleza militar como defensa para ayudar a acabar con los cártagos. También hay que decir que al final los cártagos, quienes acabaron con ellos fueron los romanos. Hubieron 3 guerras púnicas, que son las guerras contra los cártagos, y finalmente los romanos eliminaron del mapa mundi la civilización de Cartago y todos se romanizaron y quedaron en una misma civilización. Por lo tanto se establecieron 2 ciudades, la ciudad que es la ciudad de Emporion, la griega, y al lado había una pequeña ciudad que era la ciudad de Empuriae, que es en latín, que es básicamente lo mismo, pero vivían al lado, era más como una defensa militar. Poco a poco esto fue creciendo y las 2 civilizaciones vivían más o menos en paralelo, pero cada vez estaban más cerca. Después de conquistar y acabar con los cártagos, cada vez cogió más fuerza y las 2 ciudades, las 2 civilizaciones se unieron y los griegos quedaron romanizados por los romanos que llegaron aquí. Básicamente porque, ya sabes que cuando vas a un territorio y convives, pierdes muchas cosas y poco a poco te integras en la comunidad. Ellos lo que hicieron, como tenían mucha fuerza y eran un ejército con muchos valores y principios, los griegos quedaron romanizados y se formó una única ciudad que es la ciudad romana de Emporiae, quedó después de la ciudad griega. Y prácticamente fue eso lo que pasó con los griegos y los romanos. Y cogieron muchos de las tradiciones y los principios y los valores romanos, y Augusto, que era el emperador de Roma, decidió dar la ciudadanía a los locales indígenas que vivían aquí, y al final todos acabaron teniendo la ciudadanía romana. Por lo tanto, aquí vivían 3 civilizaciones conjuntamente, que eran los griegos, los italianos y los ibéricos también, que estaban aquí, que eran los locales indígenas. Que al final todos quedaron en una única sola civilización, que era más la romana que no la griega. Se romanizaron.